Dice así. Hemos pensado en nosotros, quizá, como criaturas que se mueven sobre esta tierra, más bien desvalidas, a merced de las tormentas, del hambre, de nuestros enemigos. Tenemos que pensar en nosotros como inmortales, habitantes de la luz, rodeados y sustentados por poderes espirituales. El persistente esfuerzo por mantener este pensamiento despertará poderes dormidos e insospechados, que nos revelaran la proximidad de lo eterno. Gurdjieff en acción, 21 de 76. Ve el concepto de los centros porque nos comportamos del modo en que lo hacemos. Quizá diréis que depende del tipo de cada uno, pero esta es una respuesta muy superficial. La mayoría de la gente, de hecho, se contenta con considerar que su comportamiento está controlado por un yo vagamente definido, que ha adquirido a través de la experiencia un patrón de memoria llamado la mente. Esta es una creencia cómoda, pero errónea, basada en una serie de medias verdades. Ciertamente que poseemos un elaborado patrón de memoria construido por la experiencia desde nuestra más temprana juventud. Constituye una vasta biblioteca de asociaciones a la que el cerebro se remite para decidir cómo reaccionar ante las cambiantes situaciones de la vida. Sin embargo, esto no es la mente, que es una inteligencia de orden diferente. Para comprender esto debemos observar la cuestión con un poco más de profundidad. Suponemos vagamente que el cerebro recibe información procedente de los sentidos, que usa entonces para determinar la acción necesaria. Pero ¿cómo lo hace? Dicho simplemente, es una computadora muy sofisticada, esto es, un mecanismo capaz de analizar y de actuar conforme a la información que se le suministra. Pero para que pueda hacer esto antes, se le habrá tenido que decir de qué modo ha de tratar la información. Por tomar un ejemplo simple, suponed que se alimenta un computador con dos números sucesivos. Digamos que 3 y 5. Puede sumarlos dando 8. Puede multiplicarlos, dando 15 o puede tomar la primera cifra como un número decenal, de modo que entre los dos formen 35. Puede hacer muchas cosas, pero solo si se le ha dicho por medio de un programa apropiado, que es lo que se le pide. Este es un ejemplo trivial. Obviamente, los programas empleados por el cerebro humano son de una elaboración mucho más compleja, por lo que con mayor motivo podemos preguntarnos de dónde vienen. Podéis decir que se desarrollan a partir de la experiencia, pero nuevamente, esto es una verdad a medias, pues una máquina no puede programarse a sí misma. El cerebro tiene una inteligencia mecánica muy considerable como en verdad la tiene todo el cuerpo físico. Puede almacenar información en una memoria prodigiosa, y puede instruírsele sobre cómo hacer uso de esta acumulación de datos, lo que hace con notable eficiencia. Y como parte de esas instrucciones puede decírsele cómo remendar o adaptar sus reacciones a las condiciones cambiantes, de modo que pueda parecer completamente autogobernado. Pero de hecho, todo su comportamiento es determinado por respuestas automáticas a programas previos que en un principio tuvieron que ser establecidos por una inteligencia de orden superior. ¿Qué queremos dar a entender con eso de inteligencia? Literalmente, la palabra significa leer entre, esto es, percatarse de las relaciones. Pero esto puede ocurrir a diferentes niveles. Hemos visto que detrás de las apariencias físicas de los sentidos hay mundos de dimensiones superiores que contienen los verdaderos patrones de la existencia. Una inteligencia de orden superior puede establecer programas para el cerebro, capacitándolo así para enfrentarse a las condiciones de la vida. Este control por una inteligencia superior es, en verdad, claramente evidente en el Gurdjieff en acción, 22 de 76. Comportamiento mismo de nuestro cuerpo físico, que lleva a cabo todas sus funciones naturales en obediencia a programas establecidos, cuando nuestro nacimiento, por una inteligencia inmanifestada a la que llamamos instinto. Esta es una interpretación del concepto de la mente que resulta mucho más inspiradora. Ordinariamente, la palabra se usa muy ambiguamente, y a menudo se confunde con el intelecto. Pero el pensamiento y el razonamiento son procesos mecánicos llevados a cabo por el cerebro. La mente es una inteligencia directora del mundo inmanifestado, y por ese mismo hecho puede operar a varios niveles de creciente potencialidad. Tampoco está confinada a los seres humanos.
todo el mundo fenoménico es dirigido por mentes apropiadas, igual que lo son a su nivel los órdenes mundiales superiores en la jerarquía de creación, sometidos todos a la gran mente del absoluto. El hombre es físicamente parte de la vasta estructura de la vida orgánica, la cual es dirigida y sostenida por una inteligencia cósmica, quien ha establecido programas de respuestas a los estímulos, apropiados a las muy diferentes formas de vida, programas que ha desarrollado con asombrosa astucia, y el cuerpo físico está sometido a una dirección cósmica similar. Pero el hombre es una creación especial dotada por añadidura de una mente individual que, pese a sus ilusiones de grandeza, usa bastante indiferentemente. De hecho, en su acostumbrado estado de sueño psicológico, hace poco o ningún uso de sus posibilidades reales, estando en cambio gobernado, casi enteramente, por influencias cósmicas impersonales. Se ha dicho que si éstas fueran comprendidas adecuadamente serían beneficiosas, pero en la práctica son erróneamente interpretadas, y dan como resultado la falta de humanidad y la violencia. ¿Cuál es la función de esta mente individual de la que somos conscientes? Dicho brevemente, se nos ha dotado de ella para permitir el desarrollo de respuestas conscientes a los sucesos de la vida. Pero esto ha de hacerse por etapas. Cuando la esencia ocupa un cuerpo en el momento del nacimiento, su necesidad inmediata es establecer una satisfactoria relación operativa con el nuevo y extraño entorno. Su percepción del mundo se deriva de la constante corriente de impresiones recibidas por mediación de los sentidos. Pero estos trocitos de información aislados no tienen ninguna significación personal a no ser que puedan relacionarse con algún esquema que tenga sentido. De aquí que la primera tarea de la mente sea establecer programas de significado, de acuerdo a los cuales el cerebro comenzará a coordinar el caótico influjo de información recibida a base de reconocer similitudes y propósitos. Esto crea lo que llamamos asociaciones, las cuales crecen en número con la experiencia y se almacenen todas en la elaborada malla de la memoria, determinando todo el comportamiento posterior. No obstante, hay diferentes calidades de significado. Por ejemplo, una flor transmitirá un significado bien diferente de la exigencia de pagar impuestos o un partido de fútbol. De aquí que las asociaciones caigan en categorías separadas, dependiendo de las funciones con las que tienen que ver primariamente. Algunas son instintivas, mientras que otras tienen que ver con las actividades voluntarias del cuerpo tales como el movimiento, el sentimiento y el pensamiento. Cada una de estas actividades tiene su propio patrón de asociaciones. Gurdjieff llamaba centros estas subdivisiones, que deberían operar en armonía pero que en la práctica raramente lo hacen. El concepto de los centros reconcilia la idea convencional de la mente con su más importante interpretación como una inteligencia del reino de lo inmanifestado. Los centros son inteligencias, pero de una calidad mecánica, estando compuestos por programas de comportamiento desarrollados en el cerebro bajo la dirección de la inteligencia superior de la mente real. Dado que Gurdjieff en Acción 23 de 76, esta puede operar a diferentes niveles, las asociaciones que crea el cerebro pueden asimismo ser de diferentes calidades. Por ejemplo, el ejercicio del pensamiento creativo y de la capacidad de descubrimiento implica asociaciones de una calidad incomparablemente mayor que las requeridas para la cháchara inútil. De aquí que cada centro pueda operar a varios niveles, de acuerdo al nivel de la mente que lo esté dirigiendo en ese momento. Los niveles inferiores o más externos tienen que ver con las asociaciones mecánicas necesarias para la conducta diaria en la vida. Nos contentamos con estas durante largo tiempo, y les permitimos operar sin nueva dirección, de modo que nuestro comportamiento deviene automático y lleno de inconsistencias y confusiones. Sin embargo, si somos capaces de despertar de nuestro habitual sopor, la mente podrá establecer programas de un orden diferente, permitiendo así una más consciente interpretación de los sucesos. Y esto creará asociaciones de una calidad superior que operarán en las partes internas de los centros. Es evidente que los centros son de considerable importancia en nuestras vidas. Son de hecho, los árbitros del comportamiento, puesto que todas nuestras reacciones se derivan de consultas casi instantáneas que el cerebro efectúa a los patrones de asociaciones establecidos en los centros.
De modo que, aunque creamos tener libertad de pensamiento y de acción, nuestro comportamiento está enteramente condicionado por los programas del centro correspondiente. Si nos contentamos con los estereotipados programas del hábito, lo que equivale a una existencia cómoda, no tendremos libertad real. Sin embargo, existe la posibilidad de crear programas más importantes, siempre que estemos preparados para hacer el correspondiente esfuerzo. Hay 5 centros que controlan nuestro comportamiento ordinario, 1 cósmico y 4 individuales. El primero es el centro instintivo, implicado en el mantenimiento de las funciones corporales tales como la respiración, la circulación de la sangre, la digestión del alimento y la nutrición de los tejidos, incluyendo el sistema nervioso y el cerebro. Todas estas son actividades involuntarias que el cuerpo ejecuta automáticamente. No son dirigidas por la conciencia individual, sino que son respuestas a programas establecidos por una parte de la inteligencia impersonal de la vida orgánica, que entra en juego en el momento de la concepción, y que continúa operando a lo largo de toda la vida. Es evidentemente una inteligencia muy astuta, que debería ser reconocida con un sentimiento de asombro. Hay luego otros 3 centros que tienen que ver con las actividades voluntarias del movimiento, la emoción y el pensamiento. Se dice que estas son una página en blanco al nacer, lo que quiere decir que no contienen ningún programa ya hecho. Tienen que ser rellenadas por la experiencia, y en esta medida son individuales. El centro motor, por ejemplo, tiene que ver con los movimientos del cuerpo, de los que creemos ser personalmente responsables. En realidad todos estos movimientos son respuestas a programas aprendidos por innumerables ensayos y fracasos. Inicialmente se requiere una cierta dirección consciente, pero una vez que se ha adquirido la técnica, las asociaciones más importantes quedan establecidas, y a partir de entonces operan automáticamente. Por ejemplo, el montar en bicicleta, una habilidad que una vez adquirida nunca se olvida. A lo largo del día el cuerpo hace innumerables movimientos que tomamos por voluntarios, cuando en realidad están dirigidos todos ellos por la inteligencia del centro motor. Deberíamos apreciar más la velocidad y la eficiencia con que dicho centro reacciona a nuestros, casi siempre inconscientes, deseos. Un extraordinario programa que siempre me ha intrigado es el que mantiene nuestros pies sobre el suelo. Los ojos, que son realmente pequeñas cámaras, enfocan la imagen sobre la pantalla de Gurdjieff en acción 24 de 76, la retina de modo invertido. De aquí que para tocar el suelo la reacción inicial sea la de levantar el brazo. El cerebro encuentra por experiencia que este camino es erróneo, e invierte su interpretación de la imagen, de modo que a partir de entonces todos nuestros movimientos se orientan adecuadamente. Podría esperar que esto fuera instintivo, pero si observamos a un bebé se puede ver cómo aprende esta inversión por medio del experimento, haciendo los movimientos erróneos hasta que establece las necesarias asociaciones en su centro motor. La inversión, de hecho, es una facultad adquirida, como lo confirmó un experimento en el que a un hombre se le pusieron unas gafas especiales que enfocaban la imagen sobre la retina en el sentido correcto, cabeza arriba. Esto confundió completamente al cerebro, pero tras unos pocos días de pruebas y errores aprendió a cambiar su programa, y el hombre fue capaz de comportarse con bastante normalidad, incluso hasta el punto de jugar al tenis y montar en bicicleta. Las actividades psicológicas requieren un tipo diferente de programa. El pensamiento, por ejemplo, es dirigido por el centro intelectual, que tiene que ver con las comparaciones. Reúne la información proporcionada por los sentidos, y compara un artículo con otro a fin de formarse una opinión. Este es el proceso de razonamiento que forma la base del conocimiento ordinario. Por su naturaleza misma depende de la elección entre opuestos, llamándosele a esto frecuentemente el pensamiento de sí o no, que es satisfactorio, e incluso necesario para las situaciones de la vida. Sin embargo, a la mente intelectual le es posible crear asociaciones más imaginativas no circunscritas a la lógica convencional, sino capaces de abarcar ambos opuestos, y esto puede conducir a nuevas dimensiones de comprensión. Este pensamiento más amplio puede ser ayudado por la cooperación de la inteligencia del centro emocional. Corremos el riesgo de comprender esto mal, pues la emoción se suele definir como una agitación de la mente, lo que implica un estado desequilibrado e indeseable.
El centro emocional, sin embargo, tiene que ver con la percepción de la armonía y de la verdad. Esto se pone de manifiesto en la apreciación de la belleza, pero más significativamente en el reconocimiento de las conexiones y relaciones que van más allá de la percepción de los sentidos ordinarios. Todos hemos experimentado el ocasional relámpago de la intuición que transmite el sentimiento de rectitud en una situación, o que quizá proporcione solución a un problema que nos ha mantenido en zozobra durante días, o incluso más tiempo. El ejemplo clásico es la inspiración del matemático Sir William Hamilton, quien repentinamente percibió, mientras caminaba sobre un puente en Dublín, el hasta entonces desconocido concepto del álgebra vectorial. Las emociones no son lo mismo que los sentimientos, que en su mayor parte son opresiones mecánicas de gusto o de disgusto derivadas de sensaciones instintivas. Estas son genuinas en sí mismas, pero por un erróneo uso del centro emocional las interpretamos personalmente, introduciendo elementos de crítica y resentimiento. Lo que debería ser una simple reacción es adulterado por los deseos y juicios de la falsa personalidad, creando toda una gama de emociones negativas que no tienen derecho a existir y simplemente chuparnos la energía. El centro emocional es realmente la más valiosa herramienta a nuestra disposición, porque está programado por un nivel que puede reconocer las relaciones del mundo real, inmanifestado. Puede ver como un todo los patrones a partir de los cuales el tránsito del tiempo crea los sucesivos acontecimientos de la vida. Puede percatarse objetivamente de todas las actividades del cuerpo, tanto físicas como psicológicas, y puede ver cuál es su papel y utilidad. Y lo más importante de todo es que puede crear asociaciones conscientes a través de las cuales podemos, Gurdjieff en acción, 25 de 76, empezar a hacer contacto con niveles de inteligencia universales inestimablemente superiores, llamados por Gurdjieff centros superiores. Pero en la práctica mal empleamos este valioso centro para la gratificación de los deseos personales, lo que no solo es un desperdicio, sino que puede ser muy peligroso. Hay una quinta inteligencia, llamada centro sexual, que es peor comprendida incluso, a causa de que el sexo se asocia tan a menudo con la lujuria. En realidad, está dirigido por un nivel de la mente superior al de los otros centros, que tiene que ver con la integración de los principios opuestos. Aquí se halla la base para el crecimiento real, como puede verse en la naturaleza por la conjunción de los elementos masculino y femenino. Una de las funciones del centro sexual es la dirección de la atracción y consumación físicas, pero sus aspectos más importantes son psicológicos. Una de sus tareas es la transformación de las emociones negativas, recién mencionadas, en material útil para la creación del cuerpo astral. Se dice que el papel del centro sexual es crear un equilibrio entre los otros centros, que deberían subordinarse a su dirección. Pero en ausencia de un control consciente su energía de alta calidad es robada por los centros inferiores, que entonces trabajan con indebido fervor. Las actividades intelectuales devienen entonces fanáticas, siempre disputando, criticando, y presentando conflictivas teorías. El centro emocional predicará el infierno y la condenación, levantará revoluciones, matará y quemará en nombre de Dios. Mientras que el centro motor se complacerá en la competición frenética, la tensión excesiva y o los gestos exagerados. Toda esta actividad inútil resulta del uso, por parte de los centros ordinarios, de una calidad de energía demasiado elevada para la que no están diseñados, impidiéndoles llevar a cabo sus funciones apropiadas. La idea del control consciente es importante. Podemos apreciar que los centros son inteligencias que dirigen las diversas actividades del cuerpo, pero no caemos en la cuenta de que ellos mismos están sometidos a una dirección, que es, o debería ser, ejercida por el nivel superior de inteligencia al que llamamos mente. Es importante reconocer que la mente, por su misma naturaleza, no es simplemente una extensión de la percepción ordinaria, sino una inteligencia de un orden diferente con una perceptividad y una comprensión pertenecientes a los dominios del espíritu, de superior dimensión. Es parte del material de inteligencia que impregna el universo entero, y por lo tanto es de carácter impersonal. Sin embargo, la esencia recibe una cierta asignación individual, cuando desciende a la Tierra para que pueda usar y transformar las experiencias de la vida en el cumplimiento de su propósito.
Como antes se dijo, su primera tarea es el establecimiento de una relación operativa con el nuevo entorno en el que se encuentra. Con este fin usa el nivel más bajo de la inteligencia disponible, nivel formativo, para crear las necesarias asociaciones de la vida. Y puesto que éstas demuestran ser prácticas y completamente satisfactorias, se siente inclinada a descansar contenta, y abandona cualquier control consciente. El resultado es que todo acontece al azar. Se les permite a centros equivocados que dirijan las operaciones. Actuamos cuando deberíamos pensar. Pensamos cuando deberíamos sentir. En un pique, dejamos que el centro emocional conduzca el coche, lo que hace muy mal y a menudo con desastrosas consecuencias. El nosotros implicado es, por supuesto, la persona mecánica de cada día, no dirigida conscientemente por el yo real, que se ha ido a dormir. Pero si la esencia se despierta y escucha a las influencias conscientes que provienen de lugares superiores, puede comenzar a usar niveles más profundos de la mente, los cuales pueden crear asociaciones de una calidad superior. Y estas producirán interpretaciones de los sucesos tan dife, Gurdjieff en acción, 26 de 76, rentes de las ordinarias, que crearán nuevas posibilidades de comprensión. Y ello porque operan en una escala de tiempo enteramente diferente, de modo que su funcionamiento no solo es más rápido, sino de perspectivas más amplias. En vez de recibir una sola impresión de una situación dada, se percatará uno ahora de miles de ellas. En realidad no solo las distintas partes de los centros, sino los centros mismos, funcionan con diferentes velocidades determinadas por la calidad de la energía que usan, pero esto se discutirá más tarde. La exigencia importante aquí es la de reconocer la existencia de esta mente manifestada con la que se ha dotado a la esencia, y tratar de hacer un uso práctico de sus potencialidades. Gurdjieff en acción, 27 de 76. Vi el desarrollo de la esencia. Se ha dicho que nuestra estancia sobre la Tierra no tiene otro objeto que el de promover el desarrollo, el crecimiento de la esencia, esto es de nuestra parte real a distinguir de la personalidad, que es artificial. Podemos comprender esto hasta cierto punto, cayendo en la cuenta de que nuestro comportamiento es el de una máquina que realmente no somos nosotros, sino que se usa para enfrentarse a las exigencias de la vida. Pero aunque esto suponga una psicología buena y práctica, nuestras ideas sobre la esencia están expuestas a permanecer en un estado de vaguedad. Así pues, ¿qué entendemos por esencia? Es una entidad espiritual que habita en el cuerpo de modo que es de una calidad diferente a la personalidad. Puede ser considerada como una avanzadilla del cielo sin interés alguno en mí, el mí del que me percato de ordinario, y con el que me identifico completamente. Consideramos a la esencia como algo que nos pertenece. Creo que esto es erróneo, y lo cierto es justo lo contrario. Somos nosotros quienes pertenecemos a la esencia, la cual está utilizando el cuerpo para sus necesidades espirituales. Nos dicen que ha descendido desde un nivel muy elevado del universo. Decimos a veces que ha bajado a la Tierra, pero esto es incorrecto. Baja hasta el nivel del mundo astral, el mundo 24, en cuyo punto se le da un cuerpo que puede usar como herramienta para explorar el mundo 48, el mundo fenoménico. De modo que, como veréis, la esencia no es parte de la Tierra, sino solo su visitante. ¿Cuál es el propósito de esta visita? Básicamente es una búsqueda de alimento. La esencia, como cualquier niño, necesita alimentarse para crecer, para desarrollarse, y usa el cuerpo como mecanismo a través del cual pueda mirar al exterior, al mundo externo, a través de las ventanas de los sentidos, en busca de materiales adecuados. Sin embargo, en su estado natural este material no es de calidad adecuada. Es como la mena del geólogo, que es un material crudo útil, pero que ha de ser purificado y refinado para rendir el precioso metal que contiene. Similarmente, la mena psicológica, existente en profusión al nivel de la Tierra, ha de ser refinada de modo que pueda rendir un material con el que la esencia pueda alimentarse. ¿Qué supone esto en la práctica? Algo bien simple, aunque en modo alguno fácil. Supone la interpretación consciente de los sucesos de la vida. ¿Cómo sabemos qué es lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea? Como ya conocéis, es el resultado de la interpretación dada por el cerebro a las impresiones que nos llegan, por el uso de todo un enjambre de asociaciones.
Desarrollamos estas desde nuestra más temprana infancia. Nuestros padres e instructores nos enseñan sobre las exigencias de la vida, y aumentamos esto por medio de la Gurdjieff en acción 28 de 76 experiencia hasta construir una vasta biblioteca de asociaciones, a la que el cerebro se remite para interpretar el constante influjo de información suministrado por los sentidos. La mayor parte de estas asociaciones se usan de un modo enteramente inconsciente. Una situación dada siempre produce la misma clase de reacción, y para ciertos fines de la vida está bien que sea así, pues no quisiéramos tener que pensar sobre qué hacer para apartarnos del camino de un coche que se nos viene encima. Así que estas asociaciones tienen su utilidad, pero solo hasta un cierto límite. Si es que hemos de hacer algún uso real de las facultades a nuestra disposición, tenemos que empezar a cultivar asociaciones de una calidad diferente, asociaciones relacionadas con la idea de un universo de niveles, la idea de la existencia de inteligencias superiores. El primero de tales niveles es el nivel del mundo 24, el mundo astral, en el que la esencia vive y de cuyo material está ella misma compuesta. El reconocimiento mismo de la existencia de este nivel despertará niveles más profundos de la mente, capaces de empezar a crear y usar asociaciones de tipo superior, de modo que uno pueda ocasionalmente traducir un suceso en términos distintos del amor propio. Y estas nuevas asociaciones comenzarán a transformar los sucesos de la vida. No transformarán el acontecimiento. El suceso físico seguirá siendo el mismo, pero el modo en que lo asumimos puede cambiar hasta un punto irreconocible, y podréis entender que en la medida en que esto se haga la calidad de la experiencia se elevará, y podrá llegar a convertirse en alimento adecuado para la esencia. Esto es participación consciente en los sucesos, lo que implica el reconocimiento de la existencia de esta entidad espiritual en nuestro interior que está clamando por alimento. Tenemos que empezar a sentir la presencia de este espíritu no como una posibilidad intelectual sino como una realidad, la única cosa real que poseemos descendida desde el elevado nivel de su origen con el propósito expreso de escalar de vuelta a su hogar real. Pero para hacer esto ha de crecer, ha de desarrollarse, y para crecer necesita alimento. Una vez que empecemos a comprender la absoluta necesidad de proporcionar este alimento, nuestras perspectivas cambiarán completamente. Veremos que es necesario desarrollar una personalidad fuerte y rica, pues cuantas más experiencias tengamos en la vida, cuanto más conocimiento de la vida poseamos, cuanta más capacidad, cuanta más destreza, mayores oportunidades se presentarán. Estas oportunidades proporcionan un suministro aumentado de material crudo, que es excelente siempre que caigamos en la cuenta de que hay que trabajarlo y usarlo. Así que podemos gozar de nuestras experiencias vitales siempre que nos recordemos a nosotros mismos. Empezamos a sentir qué es lo que la esencia realmente necesita, qué es lo que realmente queremos de la vida. Los sucesos ya no se considerarán como un fin en sí mismos, sino como experiencias que puedan ser saboreadas. Y esto tiene una ventaja sumamente valiosa, pues en esta condición no puede haber ningún sentimiento de culpa, de remordimiento, de pesar, que no solo son inútiles sino que contaminan la mena que tan pacientemente estamos extrayendo. Si podemos ver que cada experiencia es un regalo, que cada día es un regalo, y que todo cuanto acontece puede ser usado, ya no habrán más sentimientos de culpa, solo un sentimiento de hambre. Y este puede ser muy agudo. Nicole dice en uno de sus comentarios que si la esencia no crece atraerá las mismas situaciones en recurrencia. A veces se expresa esta idea diciendo que el ser de uno atrae la vida de uno. Quizá no veáis que lo que os sucede es determinado por la esencia. La vida de uno no es una Gurdjieff en acción 29 de 76 sucesión de manifestaciones al azar, sino conformadas a un patrón ya establecido. Al principio esta idea no es del gusto de nuestro paladar. Sabe a sombría predestinación, pero esta es una interpretación errónea. Es cierto que mientras uno se contente con las interpretaciones del hábito, el patrón de la vida está determinado. Usamos en verdad este hecho al tratar con otra gente. Su comportamiento es predecible, y si queremos algo de ellos escogemos en consecuencia nuestro modo de acercarnos. No suele ocurrírsenos que nosotros somos igualmente predecibles.